Vamos a ir grabando también la clase. Vamos a ir poniendo nuestra presentación también. Bien. Bueno, vamos a ir repasando un poco. A ver un ratito, una cosa. Bueno, el día de ayer habíamos tratado, ¿verdad?, sobre lo que implica el derecho tributario. ¿Sí me están escuchando? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora, sí se la escucho. Ah, ya, perfecto. Es que la vi a Catherine como congelada, entonces dije, uy, no, ya se perdió la señal. Bueno, como les decía, hoy me van a ver un poco oscuros para los que llegaron tarde, pero es que tengo un problema en un ojo y no puedo estar en la luz. No lo resisto y no voy a poder leer las diapositivas. Entonces, un poco para que después no digan, viene la profesora que es tan blanca, ahora se la ve oscura. Hay una razón. Bueno, bueno, habíamos repasado qué era el derecho tributario, una definición. Habíamos visto las características, ¿no? Que con estas características pues permitía también poder desarrollar el tema de formar conceptos, ¿no? Propios de ustedes, estructurarlos, ¿verdad? Concluir, digamos, con algunas cosas que expliqué, ¿no? Y también vimos un poco el ámbito de aplicación o de todas aquellas condiciones jurídicas que concurren para para que pueda formarse pues este derecho tributario en algunas líneas o en algunas materias complementarias, ¿verdad? Como lo eran pues el derecho constitucional, todo lo que tiene que ver con el derecho penal, con el derecho internacional, ¿no? Y aquella clasificación de lo material y lo formal que es sobre qué debo pagar y quién debe pagar, ¿verdad? En lo material. Y en lo formal, pues bueno, qué procedimientos debe de establecer las leyes, ¿no? Y la administración tributaria con su facultad reglamentaria a fin de que, digamos, se definan o se determinen cuáles son los procedimientos a seguirse en la vía administrativa, en la vía judicial, en la vía procesal penal, ¿no? Eso como resumen de lo que vimos el día de ayer. Bueno, vamos a continuar viendo sobre el derecho tributario. Ahí está. Otros aspectos que también son importantes, ¿no? En primer lugar, dijimos que este derecho tributario tenía como principal determinación todo lo que abarca los tributos, ¿no? Y el tributo no es otra cosa que una palabra latina que viene de tributum, ¿sí? Que significa carga, gravamen, imposición. ¿Sí? Si nosotros recordamos algunos aspectos históricos, podemos ver que el derecho tributario, ¿sí? Lo podíamos ver en la era de la esclavitud, ¿sí? En donde se tenía que pagar, ¿no? Por la libertad de los esclavos o se tenía que pagar por los intercambios que se realizaban en actividades comerciales de aquella época, ¿no? Lo podemos ver en el derecho marítimo, ahí están los temas aduaneros, ¿no? En los puertos había que pagar, digamos,
para poder ingresar a algún puerto. Y bueno, todas estas actividades que luego pues se han venido, digamos, encaminando, ¿no? En lo que se refiere pues al comercio exterior o a las relaciones comerciales o actividades comerciales que se realizaban en estas épocas, ¿no? Bueno, el derecho tributario, los tributos aparecen en el año 62 antes de Cristo inclusive, ¿ven? Entre otras épocas, ¿no? Entonces, fíjense, antes de Cristo existía el tema del tributo y obviamente en la era ya moderna también pues permaneció en el tiempo. Entonces, ese es, digamos, nuestro antecedente como para saber de dónde partimos, de dónde nace o si estamos en pañales y por qué estaríamos en pañales, ¿no? Que no es así. No es así porque definitivamente, como les decía, ya nace desde antes de la era de Cristo, ¿no? Entonces, ahí ciertos ejemplos le puse, ¿no? Bueno, ya ustedes van a profundizar un poquito más sobre ese tema, ¿no? Bien, ¿qué concepto nos da este autor que se llama Fleine? Dice que el tributo es la prestación pecuniaria que el Estado u otros organismos de derecho público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas. Fíjense ustedes que yo aquí tengo varias situaciones que tomar en cuenta. En primer lugar, que es una prestación pecuniaria, es decir, en dinero, no me van a pagar en especies, ¿no? Y eso es importante porque cuando veamos cómo se debe pagar la obligación tributaria, sí, yo siempre digo y pongo el ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, yo tengo una hacienda, en esa hacienda tengo 5 vacas y le debo al Estado, no he podido, digamos, produzco leche, no sé, las vacas están flacas, no pueden producir la leche, no puedo vender y me voy con la vaca al servicio de rentas internas a decirle, aquí le traigo para pagar, ¿no? No opera así, ¿sí? Entonces, definitivamente estamos hablando de una prestación pecuniaria, ¿sí? A eso lo relacionamos a este tributo. Luego que se le entrega al Estado o a un organismo de derecho público, ¿sí? Es decir, que la administración tributaria siempre será de naturaleza de derecho público, ¿sí? Siempre será al Estado, a las arcas del Estado. Pero fíjense ustedes que también me dice u otro organismo, ¿sí? Y eso es importante porque nosotros vamos a poder ver lo que corresponde a las figuras de las delegaciones, ¿no? Que puedan existir. Y eso lo vamos a ver más adelante también en las facultades que tiene la administración tributaria, ¿no? ¿Quién debe de hacer, o mejor dicho, a dónde se debe hacer el pago? Si hablamos de Estado, hablamos de un todo, como les había explicado, pues bueno, habrá que identificar cuáles son las instituciones. En nuestro caso, Servicio de Rentas Internas, municipios, empresas públicas que prestan servicios, ¿sí? Como agua, luz, teléfono, son empresas públicas y también están, digamos, dentro de las instituciones de prestaciones de servicios que tienen una carga tributaria o son consideradas cargas tributarias. Fíjense ustedes que las aportaciones del IES también, hay una parte de la doctrina que las considera como cargas tributarias, ¿sí? De hecho, digamos así, lo manifiesta la doctrina, ¿no? Tanto el trabajador como el empleador deben de pagar un porcentaje y se los incorpora en la clasificación de los tributos, ¿no? Habíamos dicho que una de las características que tiene el derecho tributario era el tema de la obligación tributaria y que esa obligación tributaria le pertenece, digamos, o sea,
está estipulada bajo el principio de reserva de ley, ¿sí? Al estar basada en el principio de reserva de ley, pues es obligatorio, ¿sí? Y por lo tanto será unilateral, ¿no? Es decir, que el ciudadano, como les explicaba, si quizás en el derecho privado yo pueda, digamos, acomodar las condiciones dependiendo de las partes, pero en este caso no. En este caso será unilateral. Es decir, que si en la ley dice que yo si tengo un patrimonio de $1 millón, me toca tributar 35%, no tengo cómo discutirlo, ¿sí? Es lo que se debe aplicar y, digamos, será de manera unilateral. Sabemos que estarán parados bajo los principios tributarios en donde está pues la generalidad. No significa que solo yo, que soy la que gano, la que tengo más de $1 millón, ¿verdad? Voy a tributar, sino todos los que tienen o están bajo esas condiciones tributarán exactamente lo mismo. Entonces eso en cuanto al concepto de tributo, ¿verdad? De manera unilateral. Y que, fíjense ustedes, el tributo debe tener siempre una finalidad, ¿no? Y esa finalidad general, ¿sí? Pues será cubrir las necesidades de los ciudadanos. Esto lo vimos un poco en la política económica, ¿sí? En donde vemos cuáles son los lineamientos a seguir, que es pues buscar la mejoría, ¿no? En la política económica para que finalmente se convierta o se conviertan digamos, beneficios para la ciudadanía, carreteras, hospitales, vivienda pública, ¿no? Algunos créditos productivos, ¿no? Proyectos de grandes, digamos, eh, de grandes objetivos, ¿no? Para que se conviertan, pues, en productivos o de beneficio de los ciudadanos, ¿no? Los parques, ¿no? Las canchas deportivas, etcétera, ¿no? Un poco de ejemplos, ¿no? Pero fíjense ustedes que esto es importante porque yo siempre mando a hacer un ejercicio, de hecho, para que ya lo vayan buscando, precisamente de las normativas, de las ordenanzas que tienen los municipios, ¿no? Los tributos tienen fines, y aquí voy al número 5 que habla de los fines de los tributos. Es decir, que ninguna carga tributaria no puede decir para qué no está destinado, ¿sí? Todo lo contrario. Si ustedes recuerdan la polémica discusión de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, uno de los aspectos que se decía es, bueno, ¿usted para qué pide recaudar estos fondos? Le decían al presidente de la República. Porque en ese proyecto de ley no estaba especificado a dónde se iban a dirigir esos fondos. Entonces, si por ejemplo decía que la recaudación permitiría la adquisición de las vacunas, ¿sí? O para el desarrollo de una vacuna dentro del país, o para comprar más ambulancias, medicinas, incrementar el servicio médico, ¿no? De salud, etcétera, etcétera, comprar mascarillas y todo lo demás, quizás la ley hubiese tenido un propósito o un fin, ¿sí? Pero bueno, veamos cuáles son los fines que deben de tener las cargas tributarias, ¿sí? En primer lugar, será la recaudatoria, ¿no? Pues bueno, claro, el Estado a estas alturas de la vida, ¿no? No a día uno, ¿no? Cuando Adán y Eva llegaron al mundo, ya había un Estado, ¿no? Ya tenemos un Estado, ¿no? A tiempo presente, pues por lo tanto, todas las necesidades y todas las planificaciones que se tienen, ¿no? Como decíamos en los programas políticos, ¿no? Por eso hablamos de la política económica. Pues bueno, todos ellos dirán, bueno, con los fondos o las recaudaciones tributarias que podamos hacer, ¿sí?
debemos de buscar ese beneficio bien común de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes que nosotros pagamos en nuestras tarjetas de crédito, hay una aportación a Solca, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que la generalidad es todos los que tengan o consuman a través de una tarjeta de crédito tendrán que aportar el 1 punto algo para el impuesto a Solca. Entonces la finalidad que tiene este pago de tributos por ese servicio, ¿sí? Pues será destinado justamente a la mejoría de esta institución o para aquellos consumos o planes o digamos necesidades que un grupo de personas que se atienden a través de esta institución pues van a poder beneficiarse, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que ahora Solca ha reformado todo su edificio, uno de los edificios más modernos que ha tenido, pero sin embargo ya tiene muchos años, ¿no? Y había que hacerle algunas reparaciones, ¿no? Hoy quienes puedan acceder a Solca podrán ver que es un hospital muy bien conservado y obviamente con las mejorías que se le han hecho, que se han podido hacer, pues indudablemente Solca pues tiene como resolver, digamos, esta necesidad ciudadana. Entonces, recaudar los ingresos públicos no es solamente recaudar por recaudar, es recaudar con un objetivo, ¿sí? Bueno, otros ejemplos ya ustedes los podrán buscar o conocer, pero este es un ejemplo bastante interesante, ¿no? Muchas veces están ligadas al presupuesto del Estado, ¿no? Como preasignaciones. Bueno, ustedes saben que con la Constitución del año 2008, en la Constitución del 98, había en el tema de las preasignaciones y muchas de ellas tuvieron que ser abolidas. Una de ellas, un caso práctico, fue, por ejemplo, en la telefonía celular, se entregaba un pequeño porcentaje, ¿sí? Para la inversión de proyectos de agua potable y saneamiento o alcantarillado, que se lo conoce, ¿no? Y se preasignaba este valor a través de las planillas de telefonía celular. Eso se abolió porque a la larga las instituciones prestadoras de servicios, los municipios muchas veces son muy pequeños en algunos cantones y no tienen la capacidad técnica para presentar un proyecto. Fíjense ustedes que yo trabajé en una institución pública en donde se hacían obras menores y para hacer un pequeño puentecito, ¿no? Que tenía que cruzarse un pequeño río, ¿sí? Nos mandaban el dibujo, ¿no? Aquí queremos el puente, aquí pasa el río y aquí queremos el puente. Cuando no había, digamos, un plano constructivo de ingeniería con un soporte de costos, ¿no? En materiales y demás. Entonces, esos problemas fueron los que hicieron que en el nuevo proyecto de constitución para el año 2008, ¿sí? El tema de las preasignaciones sea absolutamente excluido y que más bien se iba a ayudar a estos cantones que tenían estas dificultades, ¿verdad? Iban a ser canalizadas a través de las instituciones del Estado y que obviamente pues tenían que, digamos, pasar por todo el proceso de planificación como lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Sí, la verdad es que en los tantos años que tiene, digamos, de vigencia esta Constitución, sí ha funcionado y en el tema de agua potable,
Algunos cantones sí han podido desarrollar mejores proyectos, y ustedes saben que los municipios tienen una asociación de municipios que ellos, a través de los municipios grandes, como el de Quito, Cuenca o Guayaquil, ¿no? Les dan el soporte necesario e inclusive los modelos de ordenanzas para poder establecer o recaudar tributos que permitan financiar justamente estos, digamos, proyectos que antes se realizaban a través de lo que se denominaban preasignaciones. Hoy, y de hecho la noticia es de ayer, y ustedes saben que a mí me toca en vivo todas las noticias, ¿no? Entonces, en el tiempo oportuno. Entonces, fíjense que están reclamando justamente la distribución, ¿no? Que también cambió en el año 2008, cambió el tema de el cupo que le corresponde a cada cantón, a cada municipio, de aportaciones por parte del presupuesto general del Estado, porque están atrasadas. Y también están atrasadas las devoluciones de IVA. ¿Sí? Los municipios que realizan, por ejemplo, trabajos de aceras y bordillos, ¿no? De parques, de reforestación, y algunos otros proyectos, ¿no? En la adquisición de esos materiales o de unos que otros bienes o servicios, se les permite pedir o solicitar la devolución del IVA. Y entonces el Estado les devuelve, ¿no? Entonces, seguimos con problemas económicos. De hecho, que no se tome a mal el comentario, ¿no? Pero, por ejemplo, los docentes recién ayer nos pagaron, ¿no? Que es 2 de diciembre y por lo general se paga pues en el último día del mes o el penúltimo día del mes los salarios, ¿no? Entonces, del sector público, ¿no? Entonces ya ahorita podemos ver que el termómetro se vuelve nuevamente a ver complicaciones en la administración financiera, probablemente por la baja de recaudación de los impuestos o de los tributos, y ya estamos viendo nuevamente un problema económico, ¿no? Habría que tomar, digamos, en cuenta eso, ¿no? Bien, también otro fin que tiene los tributos es que sirven como instrumento de política económica en general. Bueno, ya vimos y hablamos de la política económica, ¿no? Y habíamos dicho, bueno, por ejemplo, en una política económica de incentivos, ¿no? Que están en el COPSI o que están en otras normativas, ¿sí? Eso nos permite que, digamos, las actividades, ahorita que estamos con el emprendimiento y que, digamos, estamos desarrollando, digamos, el tema de emprendedores, ¿no? También vi noticia de ayer, también, miren ustedes, noticia de ayer, la Asamblea Nacional está tramitando una norma de financiamiento para líneas de investigación. ¿Sí? Las universidades tienen que desarrollar investigaciones, ¿sí? De todo tipo, en todas las materias o facultades o carreras prácticas, ¿no? O profesionales, el desarrollo de investigaciones, ¿no? Porque eso aporta el avance de la educación y de la ciencia. Y bueno, fíjense, ya se estará instrumentando una norma para que se haga realidad. Los centros de investigación viven una irrealidad porque hacen un proyecto, pero lamentablemente no se los financian, ¿sí? O se financian unos pocos, o porque tienen pocos, bajo presupuesto, o digamos, se van subvalorando, ¿no? O sea, es decir, por debajo del valor real, simple y llanamente para ir avanzando por etapas, ¿no?
y que eso no le hace bien al país, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense ustedes, es un ejemplo de instrumento de política económica, ¿no? En donde podría financiarse a través también de cargas tributarias. Estimular la inversión y la reinversión. Bueno, sabemos perfectamente que el Estado es uno de los primeros inversionistas, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿no? Pues sí, en banca pública, ¿no? Hace las inversiones, ¿no? Al agro sobre todo, porque ya les he explicado que nuestras actividades, digamos, económicas, se basan un poco más en los aspectos, digamos, primarios o de actividades primarias como es la agricultura. Luego, con eso, ¿no? Podemos también decir que, bueno, reinversión es un poco más difícil ese término, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Quizás el Estado ecuatoriano pueda reinvertir en actividades que permitan, pues, tener, digamos, el retorno del dinero que sea necesario, ¿no? Entonces, pero estimula la inversión y la reinversión en las actividades económicas porque es el motor, ¿no? Va moviendo la economía, ¿no? Entonces, ese también es uno de los fines que tienen la recaudación de los tributos. Para el ahorro y su destino para fines productivos y de desarrollo nacional. Bueno, ustedes saben que en aspectos políticos, sobre todo, siempre hay economistas, ¿no? Que también ahorita estarán muy en boga por las campañas, digamos, de, que corren para presidente, ¿no? Dirán, bueno, hay que hacer ahorro, hay que ahorrar aquí, hay que ahorrar acá, de las recaudaciones, hay que ahorrar y hay que hacer un chanchito o hay que meter en una caja fuerte determinados ahorros y demás para algún tipo de problema o previsión posterior. Pero fíjense que aquí dice para fines productivos o de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, invertir o reinvertir, sí, con el ahorro o con los recursos que se llegan, ¿no? O con aquellos recursos, digamos, que se puedan considerar como superávit, ¿no? O sea, es decir, que suficientes como para poder hacer esta reinversión. Pero bueno, eso está también en la planificación y buen manejo de los recursos públicos, ¿no? En el Código Orgánico de Finanzas, de Planificación y Finanzas Públicas. Obtienen también como otro fin, ¿no? Las exigencias de estabilidad y progreso social. Bueno, eso se vuelve un poco más difícil, ¿no? Y más aún, como les decía, les explicaba, bueno, estamos ya ahorita poniendo el termómetro en que quizás estamos entrando nuevamente en una situación de crisis un poco profunda, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de, digamos, a través de las recaudaciones óptimas, ¿no? Poder recaudar de la mejor manera para poder, digamos, mantener una economía de estabilidad y de progreso social. Y el progreso social porque ya habíamos dicho que en lo tributario se busca la justicia social, ¿verdad? Cuando hablamos de equidad. Es lo que busca. Busca que aquellas personas que viven en condiciones inequitativas puedan progresar o puedan tener acceso a, ¿no? A sus derechos. Entonces, eso les permitirá justamente poder desarrollarse o acceder. Hay muchas personas, por ejemplo, esta es una universidad pública, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de estudiantes, ¿sí? Muchos en bajas condiciones de recursos económicos, ¿no? Y entonces buscan ese progreso social. Entonces, si esta universidad estuviese mal administrada, ¿verdad? Y se pierdan los recursos y demás, pues estaríamos en retroceso del progreso social, ¿no? Pero la educación es uno de los derechos
más importantes que tiene la Constitución, porque son el progreso o la base del progreso social, precisamente, ¿no? Entonces no hay que desaprovechar el tema de la educación, digamos, como un pequeño corte comercial para ustedes, ya que están casi a terminar, ¿no? No hay cómo retroceder ahorita, ya hay que salir a como de lugar. Bien, y finalmente tenemos como último fin procurar una mejor distribución de la renta nacional. Fíjense ustedes que este es, digamos, la discordia, ¿no? La manzana de la discordia. La distribución, una mejor distribución de la renta nacional. Les acabo de comentar el tema de los municipios que están protestando en contra del gobierno porque precisamente la distribución de la renta nacional no llega, ¿sí? Se ha vuelto complicada. Entonces, claro, nadie quiere, también sabemos que se han hecho recortes, ¿no? Por el tema de COVID, se tomaron medidas, e inclusive se recortaron, digamos, rubros para la educación, ¿no? Y de hecho algunas universidades salieron en protesta, ¿sí? Precisamente por su derecho a la educación. Y más que nada porque la Constitución expresamente dice que no puede ser tocado los recursos de salud y de educación. ¿Sí? Fíjense ustedes que irónicamente la Corte Constitucional, quien lamentablemente, y también no quiero que lo tomen ni como político ni como nada, digamos, personal, ¿no? Es mi opinión muy particular, yo creo que esta Corte Constitucional nos ha debido muchísimo, y entre esas haber permitido pasar que el ministro de Economía pueda tocar los fondos de las universidades, lo cual para mi pensamiento personal, es mi opinión jurídica, yo creo que esos recursos no pueden ser tocados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de las crisis económicas, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver, es parte del progreso social, ¿sí? Y si ya no tenemos educación, pues entonces ya no tenemos nada, ¿no? Es un poco lo que pasó cuando quisieron, digamos, buscar soluciones inmediatas para el problema del COVID, ¿no? Pésimamente asesorado el presidente, permitir que algún jurista por ahí, no recuerdo el nombre, pero entiendo que es un jurista, te permite recomendar y decir que el COVID ha superado todos los marcos jurídicos, ¿sí? Señores, los derechos no se pierden jamás, jamás, ni en las peores condiciones, solo hay que desaparecer, ¿sí? Y debería desaparecer el Ecuador como Ecuador para decir que no existe derechos, ¿sí? No podemos llegar a esos extremos, eso ya no supera la creatividad, ¿sí? Supera cualquier otra cosa, la mediocridad muy probablemente, pero nadie podía venir a decirnos que nuestros derechos, ¿sí? No iban a ser, digamos, administrados por el Estado, porque el Estado se declaraba realmente incompetente cuando tenía ingresos, ¿sí? Cuando las actividades económicas no cesaron al 100%, quizás no trabajaron al 100%, pero no cesaron al 100%, porque esa es la visión que hay que tener, es decir, el Estado seguía recaudando, poco pero seguía, y tenía que tomar las riendas de la administración, por lo tanto, nada puede superar un marco jurídico constitucional. ¿Sí? Es decir, los derechos permanecen mientras seguimos siendo Estado, y no tenían que decirnos, digamos, estas noticias fatalistas, ¿no? Pero más que nada, para querer convencernos de que, y lo pongo entre comillas, de que buscaban lo mejor y las mejores condiciones para superar esta crisis, sacándonos más dinero cuando sabían que no estábamos produciendo, y que sacarnos más dinero era quizás para algunas familias afectadas por el COVID, significaría la muerte de algunos de sus parientes, de personas que inclusive eran el sustento, ¿no? Es decir, personas que trabajaban, ¿no? Y fue lo que pasó. Entonces, fíjense que este COVID, que ahora todas las universidades del mundo, sí, ustedes van a ver charlas en las que pueden hablar de derecho tributario y las consecuencias del COVID, o lo que aprendimos del COVID,
¿Ven? Claro, porque nuestra materia fue absolutamente tocada, fue uno de los instrumentos, o quizás fue el arma, la espada, la metralleta, lo que usted quiera, ¿sí? Para combatir a este COVID, ¿sí? Fue una de las herramientas fue el derecho tributario, ¿no? Y bueno, y también fue el derecho laboral, el derecho societario, hubieron transformaciones, ¿no? En este tiempo, en esas materias, ¿sí? Ustedes los tienen que haber visto con sus profesores, ¿no? Porque para aprobar esta materia tienen que haber visto societario, ¿sí? Entre otras materias. Y fíjense, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, este fin de la mejor distribución de la renta nacional no es otra cosa que, como decía acá en nuestro numeral 4 en el concepto de Fleiner, que dice que sirva para cubrir las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, es decir, que mayor gente pueda tener acceso al estudio universitario, a la educación primaria, a la salud pública, las madres, ¿no? Los ancianos, ¿sí? Esa es, digamos, la distribución de renta nacional, quienes puedan acceder a vivienda pública, ¿sí? Esa es la distribución de la renta nacional, ¿sí? Que se hagan los proyectos que realmente permitan el desarrollo, el progreso, ¿no? Entonces, esos son los fines que tiene el derecho tributario. Bien, y como clasificación de los tributos, ustedes van a hacer un pequeño trabajo de investigación sobre la clasificación de los tributos, está ahí determinado pues en la plataforma, en el libro que les recomiendo, que es el Manual de Derecho Tributario del doctor José Vicente Troya. Ahí habla sobre la clasificación de los tributos. Está en nuestra biblioteca virtual, va a iLibro, e-libro, y lo busca ahí, ¿sí? Como con el nombre y el autor, y le va a salir el libro, ¿no? Y usted va a poder ver el capítulo en donde se habla de la clasificación de los tributos. Pero bueno, ¿cómo están clasificados? Impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejora. Muy bien. Entonces, ¿qué son los impuestos? Pues bueno, dice, es una prestación que se concreta de manera individual, ¿sí? Constituido por negocios, ¿sí? Actos o hechos que sitúan la capacidad contributiva, principio de capacidad contributiva, recuerden, del sujeto pasivo como consecuencia de su patrimonio o sus bienes, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a la renta, ¿sí? Es decir, cada trabajo que hago yo, lo facturo, ¿verdad? Y al final tengo una ganancia. Bueno, sobre esa ganancia yo la voy a compartir con el Estado, porcentualmente. Entonces, lo liquidaré, lo pagaré y será mi aporte, digamos, a los ingresos tributarios que tiene el presupuesto general del Estado. Pero bueno, en todo caso, como bien dice, va dirigido a los negocios o actividades económicas, ya los había dicho, el que vende el pan, el que vende, el que vende carros, el que vende refrigeradoras, lavadoras, un taller mecánico o quizás un maestro ebanista, qué sé yo, ¿no? Un ingeniero, el abogado, el economista, etcétera, etcétera, etcétera. Negocios, actos, actividades, las compraventas, ¿sí? La herencia, ¿no? Es un hecho, ¿no? La muerte es un hecho, ¿sí? Por lo tanto, existe el derecho de sucesión y también se comparte, digamos, el derecho a la herencia con el Estado, ¿no? Porcentualmente. Bien, estos impuestos a su vez se
clasifican también, ¿no? O podemos, digamos, identificarlos, ¿no? Como impuestos nacionales, ¿sí? O impuestos de gobiernos autónomos descentralizados. Si nos vamos a referir a los impuestos que le pertenecen a los impuestos nacionales, tenemos el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, que el impuesto IVA es el impuesto al valor agregado, ¿sí? El ICE es el impuesto a los consumos especiales. Las herencias, legados y donaciones, pues tienen, y también los, ¿cómo se llama? El tema de las loterías, ¿no? También tributan, por lo tanto también están dentro de los impuestos nacionales. Los impuestos de exportación e importación que estarán bajo o cargo de la aduana nacional, ¿sí? Y en el caso de los impuestos municipales, en cambio, tenemos el de propiedad urbana, el de propiedad rural, ¿no? Las alcabalas de los vehículos, ¿no? La ATM, ¿no? Que recauda el impuesto vehicular, también es compartido como impuesto nacional con el Servicio de Rentas Internas. En los registros de inscripción, ¿no? Registro de la propiedad, registro mercantil, que tienen tasas, ¿no? Espectáculos públicos, ¿sí? Esos son los tipos de impuestos. Las tasas son la prestación en dinero que deben de pagar el contribuyente en la obligación, ¿no? Bueno, por ejemplo, como los servicios administrativos, ¿no? Hoy, en algunos casos ya hay la gratuidad de los servicios, ¿no? Por un tema digamos, de principios de transparencia, agilidad procesal, inclusive principios tecnológicos, ¿no? De tecnología, porque si se hacen virtualmente, pues bueno, no hay generación de papel, no hay gastos, digamos, ¿no? Sino más bien a través de sistemas, ¿no? Pero pueden existir tasas nacionales por servicios administrativos. Por servicios portuarios y aduaneros también, ¿no? Por servicios de correo, sí, sabemos que, digamos, hay toda una tabla, ¿no? Y todas unas condiciones de servicios que comprenden el servicio de correos y que está tarifado, ¿no? Por servicios de embarque y desembarque, ¿sí? Y tasas arancelarias, ¿no? Eso es en aduanero también. En el caso de tasas municipales tenemos el agua potable, tenemos la luz, de habilitación y de control de establecimientos comerciales e industriales, de alcantarillado y canalización, y también algunos servicios administrativos que los municipios pues, también suelen, digamos, tener, ¿no? Y en cuanto a las contribuciones especiales de mejoras, en cambio, es el dinero que el ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública cuya realización debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. Entonces, resulta ser que yo que vivo en La Ceiba, ¿verdad? Vienen y arreglan los parques, ¿sí? Me ponen unas canchas de fútbol, ¿no? Y van mejorando el sector, pues todo esto realmente incrementa o mejora la plusvalía de mi patrimonio, me hacen una calle y la calle se vuelve una calle principal, ¿sí? Cuando antes era pura tierra, ¿no? Entonces hacen una calle principal. Esa obra que mejora, ¿sí? Las condiciones de vida, ¿sí? Son las que serán cobradas a través de contribuciones especiales. ¿Cuál es el caso específico? Ya como para ir terminando, porque estamos con el tiempo, es la regeneración urbana, ¿sí? Que vivió en el periodo de León Flores Cordero, ¿no? Cuando fue alcalde,
y implementó esto de la regeneración urbana, ¿no? Entonces, modificó todas las veredas, las aceras y bordillos, las alcantarillas, ¿no? Y todo eso fue mejorando por zonas, por cada zona de la ciudad, ¿no? Empezó por el centro de la ciudad y todos vimos que cambió, ¿no? La gran obra Malecón 2000, una gran obra importante, que mejoró, digamos, toda la calle del Malecón, ¿no? Cuando el Malecón era prácticamente una zona botada, ¿no? Maltratada. Y bueno, él la recuperó y hizo un espacio en el que hoy, pues, como guayaquileños estamos bastante orgullosos de tenerlos, ¿no? A pesar de que fue una obra diseñada muy moderna, ¿no? Que, digamos, chocaba con quizás un Guayaquil tradicional, que es el centro, ¿no? Y siempre pensamos que el centro debe ser, digamos, el menos modernizado, sino más bien el de mayor conservación, de los patrimonios culturales que la ciudad tiene, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos edificios nuevos, modernos, que en realidad han embellecido nuestra ciudad y que, digamos, por ejemplo, a mí no me gusta ver, ¿cómo es que se llama este sector? El sector este nuevo que es de Isabel Noboa, que es todo blanco y que está el Witham. Si alguien sabe, se acuerda cómo se llama esa zona, no me acuerdo. Pero detrás están las peñas, ¿no? Y entonces se ve un poco chocante lo colorido que es las peñas versus a una infraestructura moderna, ¿no? Blanca. A mí en lo personal no me gusta, ¿no? La visión, pero sin embargo marca un antes y un después y que quizás la crítica, ¿no? Debe de ser un poco más dirigida hacia un cambio social, ¿no? Pero bueno, ahí están los tributos, vean, en beneficio de la sociedad, en estas obras, ¿no? Que mejoran, ¿sí? Y que se distribuyen como lo hemos podido ver aquí hoy respecto de lo que son los tributos, ¿no? Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar, ya llevamos algunos minutos extras. Sí, espero que les haya gustado esta clase, que vayan teniendo más claro cómo se administra y lo bueno que tiene, digamos, nuestro derecho tributario, ¿sí? Y que es tan importante, ¿no? En la administración pública y conocerlo para saber las razones por las cuales, pues, los políticos llegan hasta ahí, ¿sí? Y se pelean por querer administrar de la mejor manera, a quien viene con sus ideas, ¿no? Y obviamente querer, pues, como Febres Cordero cuando modernizó el malecón, ¿no? Fíjense, nadie le dijo nada, nadie protestó. Bueno, sí se hicieron algunas consultas, ¿ah? Si les gustaba, no les gustaba, si le parecía bueno o mala la infraestructura, bueno, algunas cosas. Pero bueno, eso lo juzga la historia, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso llegamos hasta aquí con esta parte de lo que es derecho tributario. La próxima clase la veremos, hoy es jueves, ¿no? Entonces ya nos vemos el día lunes. Veremos la obligación tributaria y vamos entrando ya en materia. Ya hemos visto, digamos, la parte general, introductoria, y finalmente vamos a empezar a ver ya los temas, digamos, de cómo opera o ese derecho material que decían, pues, los doctrinarios que clasificaban, pues, al derecho tributario, ¿no? Entonces, chicos, como siempre, que tengan un buen día, vayan a clases, pórtense bien, cuídense mucho, por favor, que el COVID está terrible, ya se los dije, y nos vemos el día lunes, Dios mediante. Cuídense mucho. A las tareas.